Bien, amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:39 de la mañana. Vamos de inmediato a conversar con el abogado Héctor López, abogado migratorio, especializado en materia migratoria aquí en Estados Unidos. Siguen muchas consultas relacionadas con el tema del TPS. En principio, Héctor, ¿cómo te tomó esta noticia? Eh, Como abogado migratorio que eres, ¿cómo te tomó esta noticia? Sabemos que por algún lado, de alguna forma era esperada, pero no sabíamos cómo se iba a dar, ¿no, Héctor? Si iba a ser vía Congreso o cómo fue vía ejecutiva. Bueno, Sergio, déjame comentarte algo. Yo soy uno de los pocos abogados que tenía mucha confianza en la administración, diciendo de que desde hace varios años, no desde ahora, de que el TPS podía venir por varias vías, una de ellas la legislativa y otra de ellas por designación del Departamento de Seguridad Interna, que fue exactamente lo que ocurrió en este caso. Y sabíamos de que al haber designado al Alejandro Mayorkas, que es un cubano-americano, como secretario de Seguridad Interna, y además unido eso con lo que fue la promesa de la candidatura del presidente Biden, sabíamos de que eso era una posibilidad, como de hecho ocurrió. Sí. Así que realmente yo estaba un poco Esperanzado. esperándomelo de cierto modo, esperanzado. Yo tenía mucho buen optimismo en esta administración para que ocurriera lo que ocurrió. Ahora, Héctor, ¿cuáles son esos alcances? Hace rato me preguntaban esto, claro, uno empieza a hablar del tema, pero ¿cuáles son esos alcances, los objetivos que persigue como tal este Estatuto de Protección Temporal, TPS? Mira, el Estatuto de Protección Temporal, una de las cosas milagrosas que hace es que convierte a una persona que esté ilegal en los Estados Unidos en legal. Esta persona va a tener y va a estar considerado de tener un estatus de no inmigrante legal, a diferencia de lo que es una persona que, por ejemplo, puede tener un asilo pendiente, un asilo afirmativo, que es una pregunta muy común. Muchas personas preguntan, pero ¿para qué me sirve a mí el TPS si ya yo tengo un asilo y tengo un permiso de trabajo? La realidad es que el fin del TPS no es únicamente otorgar un permiso de trabajar, sino dar una protección y otorgar un estatus a la persona, del cual la persona pudiera inclusive pedir un permiso de viaje. Personas que quieran ajustar estatus, por ejemplo, en los Estados Unidos, a través de un familiar inmediato. Usualmente, si tienen una entrada legal, pueden aplicar a la residencia, pero personas que en algunas circunstancias habían dejado de tener estatus por razones de que habían aplicado un asilo y se les había vencido la entrada legal que les fue otorgada al principio, esas personas serían inelegibles para aplicar por cualquier otra vía de residencia de inmigrante que no fuera un familiar inmediato. En algunos Claro. casos, la persona que tiene un TPS, de cierto modo, ahora adquiere un estatus legal, cosa que antes no era el caso con Pero el el asilo. TPS no te lleva a la residencia. Por sí mismo y en sí mismo no. Ok. El TPS es un estatus de no inmigrante temporal, es una protección, te confiere un estatus legal, no te consideras ilegal como es el hecho del asilo. Sin embargo, la persona no va a llevársele al camino de la residencia a menos de que sea como resultado de una reforma inmigratoria de repente, donde incluyan, como de hecho está incluida en la propuesta, de que se les otorgue residencia a las personas de diferentes países que poseen actualmente un TPS. O sea, que pudiera entonces llevar a la residencia, pero tendría que pasar todo esto que me estás comentando. No Es necesariamente. correcto. Es correcto, no necesariamente porque sabemos de que esto es simplemente una propuesta que está en el Congreso, pero teniendo un TPS ciertamente es algo muy ventajoso. Y en el contexto del asilo, porque yo sé que hay muchísima de tu audiencia en Miami está con casos de asilo pendientes, es muy importante que entiendan de que un asilo pendiente, un asilo afirmativo con la oficina local de asilo, no le confiere un estatus a nadie. Entonces, una persona que se le niegue el asilo porque van a la entrevista de asilo, le revisan el caso y el funcionario de inmigración decide que no le va a otorgar el asilo, típicamente, si esta persona no tiene un estatus legal, lo va a poner a la orden del Tribunal de Inmigración, lo va a transferir el caso a la Corte. No es el caso de las personas que obtengan un TPS porque
como se considera un estatus legal de no inmigrante, si no se le aprueba el asilo, la persona simplemente no se le va a colocar en proceso de deportación, cosa que es una de las grandiosas ventajas que muchas personas están pensando de que tienen que elegir una u otra. Y la realidad es de que aplicar a un TPS no te interfiere con un asilo que tengas pendiente con la oficina de asilos local. Ya. Bueno, hay muchas preguntas, por supuesto, con respecto a todo esto. Incluso en la reforma migratoria que está pidiendo Biden, ¿incluye residencia para quienes tienen TPS? Sí, está contemplado en una de las porciones de la reforma migratoria que está planteada en el Congreso, otorgársele residencia permanente a todas las personas de diferentes nacionalidades que actualmente detenten TPS. Ya. Quiero precisar algo contigo, Héctor. Hay pues muchas personas que tienen la intención pues, de aplicar al TPS. Incluso hay personas que quieren hacerlo de forma individual, perdón, quiero decir por su propia cuenta. ¿Es así? ¿Requieren de un abogado o no? Mira, Sergio, mi recomendación es siempre consultar su caso con un abogado. Hay muchísimas circunstancias que evaluar. Hay personas que pudieran ser inelegibles para el TPS producto de que vienen de residir en un tercer país antes de venir a Venezuela. Y esto es un puntico del cual pocos están hablando. Pero la realidad es que dentro de lo que son las regulaciones del TPS, el TPS dice la ley de que le van a aplicar la gran cantidad de causales de inadmisibilidad que usualmente aplican para el asilo. Y en este sentido tenemos específicamente el de la reubicación firme en un tercer país. Personas que hayan residido a lo mejor y han adquirido una residencia en Chile, en Panamá, en cualquier otro país, antes de venir a Estados Unidos, típicamente no van a ser elegibles para poder aplicar al TPS. Entonces, es importante que revisen las personas, consulten con un abogado antes de perder su dinero, antes de aplicar algo que a lo mejor para el cual no son elegibles y que estén con 100% de información y certeza de lo que están haciendo, porque hay muchas variables. Hablando de esas variables, como le hice la pregunta a Gustavo Marcano, te pregunto a ti, ¿qué pasa con aquella persona que tiene doble nacionalidad? Quiero escuchar tu apreciación al respecto. Ajá. Sí, tener doble nacionalidad por sí solo no es un problema, Sergio, para efectos de aplicar y recibir un TPS, inclusive si la persona entró con un ESTA, que es el pasaporte de algunas De la Comunidad nacionalidades Europea. que te permiten entrar sin visa. Eso no es un impedimento por sí mismo, siempre y cuando las personas vengan de residir en Venezuela. El problema está cuando una persona tiene una nacionalidad de un tercer país y viene de vivir en ese país y no viene de Venezuela, porque se presume que al haber tenido o por tener la nacionalidad de ese país, si viene de ese país, probablemente esa persona es inelegible para el TPS porque viene de residir de ese otro país. ¿Se va a aplicar a partir del día de hoy o de ayer? O sea, quiero decir, aquellas personas que están en Estados Unidos hasta ayer o incluso hasta hoy. Otra precisión que quiero destacar. Buena pregunta. El TPS, como fue pasado, requiere que la persona tuviese presencia física en los Estados Unidos hasta el día de ayer, 8 de marzo. Pero las aplicaciones van a ser posibles a partir de hoy, 9 de marzo. Por lo tanto, el periodo de registro de los 180 días va a correr desde el día de hoy hasta el 5 de septiembre del 2021. 2021, 180 días. Son los 180 días que tienen las personas para registrarse, inicialmente para aplicar al TPS. Si no lo haces en ese lapso, no tienes opción. No puedes perder la opción. En algunos casos el gobierno extiende y hace lo que llaman el registro tardío. Ocurre con otras nacionalidades todo el tiempo, pero bajo ciertas específicas reglas que dependiendo si califica y se justifica la razón que le impidió poder aplicar dentro del periodo de registro natural. Entonces es importante que la gente aplique dentro del tiempo requerido. Héctor, otra pregunta frecuente, la veo aquí en varias partes. Voy a ver si me la planteo de forma general.
Hay personas que todavía no han introducido el asilo o hay personas que están en proceso de asilo. ¿Les perjudica en algo que solicite primero el TPS y después el asilo? No perjudica porque el asilo es una figura que se puede solicitar independientemente del estatus que tenga la persona, inclusive si tienes un estatus legal. Una persona, yo he tenido clientes que vienen aquí como estudiantes, pero estando como estudiante y manteniendo su estatus, que deciden aplicar al asilo porque sienten que tienen algún causal de elegibilidad. Y si ese asilo no es aprobado, simplemente la oficina de asilo, en vez de referirlos a la corte por no tener un estatus, les va a emitir una negación y la persona continúa sin ningún problema estando en ese estatus de estudiante, en ese ejemplo, que tenía antes de haber aplicado al asilo y no pasa nada. No se le interfiere, no se le choca con el estatus que tenía de no inmigrante. De igual manera va a pasar con el TPS. ¿Puede salir del país la persona con TPS? Puede salir del país durante el periodo de registro, el periodo de validez del TPS, siempre y cuando haya recibido, aplicado y recibido, o por un permiso de viaje, que es un advance parole, que tiene que hacerlo en una planilla separada y pagar unas tarifas al gobierno. Es la planilla I-131. Eso es algo que las personas tienen que hacer de manera separada, recibir antes de poder salir. Exactamente. Por ejemplo, incluso puede viajar al país de donde salió, Venezuela. Sí puede, no hay ninguna restricción al respecto con el TPS. Sin embargo, las personas tienen que tener en cuenta, especialmente si alguna de esas personas tiene un asilo pendiente, que al regresar al país del cual están reclamando la persecución, se les va a cancelar el asilo porque se Claro, están lógico. exponiendo a la jurisdicción del país del cual están reclamando la protección. Sí, sí, es correcto. Es como hasta un poco paradójico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, yo entiendo, mucha gente tiene todavía conexión con el país. Siguen las preguntas relacionadas con que si tienes que hacerlo o no con abogado. No necesariamente, pero si lo quieres hacer con un abogado para que te sientas más tranquilo, te lo recomendamos, pues por supuesto. Claro, tiene un costo adicional. Por cierto, que el costo de este trámite de aplicar el TPS, según ha informado el gobierno de Estados Unidos, tiene un costo total de $545, ¿correcto? Correcto, correcto. Y fíjate algo que curioso con esto, porque la aplicación de TPS es una planilla y una aplicación separada de la del permiso de trabajar. No es mandatorio que una persona que esté aplicando al TPS tenga también que aplicar conjuntamente a un permiso de empleo. Lo puede tramitar posteriormente a la aplicación del TPS, bien sea después de haber sido recibido el TPS o durante el curso de procesal del TPS. En cualquier momento puede aplicar a un permiso de empleo que se deriva de esa aplicación pendiente o aprobada. Sin embargo, lo que tiene que tener en cuenta es que con respecto a las tarifas, el TPS como tal, por sí mismo, que es en la planilla I-821, solamente tiene un costo de $50. Hay personas que pudieran no tener el dinero completo para aplicar a un permiso de trabajar y además ya tiene un permiso de trabajar producto que tiene un asilo en curso y dirán, bueno, yo solamente quiero cogerme al TPS como un plan B para en la eventualidad de que no me aprueben el asilo, no quedo desamparado, no me envían a la corte, pero yo no necesito gastarme $495 adicionales para pagar un permiso de empleo por un permiso de empleo que ya yo tengo. Entonces, eso es válido y está muy bien. Sin embargo, tendría que pagar solamente en ese caso los $50 correspondientes y los biométricos, por supuesto, los $50 correspondientes a la aplicación de TPS. Los biométricos, recuerden, son las huellas que debes aplicar y eso lo tienen que hacer todos, incluso menores de edad. Importante también destacar que todo menor de edad también tiene que aplicar al TPS. Claro, no lo va a hacer el niño, sino que usted lo hace por el niño, pero tiene que aplicarlo de forma individual, ¿no? Y si el niño puede firmar, ya puede firmar su propia aplicación. Exactamente. Bueno, siguen más preguntas. Si tengo asilo pendiente, ¿es mejor aplicar el TPS, dejar de lado el proceso de asilo? No tiene que dejar el proceso de asilo de lado, no interfiere una cosa con la otra. Lo que tiene que hacer es aplicar al TPS para tener un plan B de respaldo, ya que el TPS constituye un estatus legal de no inmigrante y va a evitar que si le niegan el asilo, ni Dios lo quiera, no lo coloquen en proceso de deportación. Si estoy en Estados Unidos, esta persona tiene este caso particular. Estoy aquí en Estados Unidos,
tengo residencia temporal panameña. ¿Puedo aplicar al TPS? Hay que analizar los específicos, la situación específica de la persona, cómo recibió esa residencia, cuánto tiempo vivió en Panamá, si es una residencia que recibió a distancia o no y nunca ha vivido en Panamá. En fin, hay que evaluar específicamente los detalles, pero todo pareciera apuntar que el hecho de haber recibido una residencia, aunque sea temporal, va a constituir lo que llaman bajo la ley una oferta de residencia para efectos de lo que se considera una reubicación firme en un tercer país. Por lo tanto, podría ser el caso que no sea elegible para el TPS. Así es. Preguntan de cuánto tiempo va a durar este TPS. En principio, hasta el próximo año, 2022. Correcto. Pero es factible que pueda ser renovado. Eso no lo podemos asegurar. Sin embargo, te pregunto, Héctor, por experiencia, por lo que se ha visto, algunos TPS pueden durar años. Es correcto. Tenemos el ejemplo de El Salvador, que tiene TPS por 20 años ya, y hay otro país, si no me equivoco, se lo otorgaron en el 99. También, Libia, o el 90 ¿no? y algo. No recuerdo cuál Creo de que es ellos Libia. es, pero Sí. sí, definitivamente el TPS normalmente cuando es pasado, cuando es implementado, no es con el objetivo de quitarlo muy rápidamente después de un periodo. Normalmente ellos te van a avisar con tiempo, y lo que usualmente ha ocurrido en el pasado, históricamente, es que ellos te renuevan una vez más y te anuncian en ese mismo momento que no tienen intenciones de retirar, de extenderlo nuevamente, y les dan ese periodo de extensión como un plazo para que la gente busque qué hacer con su estatus. Por lo tanto, no es algo de que, además, sabemos de que si leemos todo lo que es la especie de exposición de motivos que ellos dieron, disculpa, en la aprobación que fue publicada en la Gaceta Oficial el día de hoy, porque lo que habían dado ayer era simplemente una copia por adelantado. Eso te da una especie de exposición de motivos donde te indica las razones humanitarias, de razones de escasez y de todo lo que estaba pasando en Venezuela, que fue lo que dio origen los motivó a ellos a pasar este TPS, que por cierto creo que es una de las pocas primeras veces que pasan un TPS para un país latinoamericano por razones diferentes a lo que es una catástrofe natural. Esto por razones básicamente políticas, por razones de mala calidad de vida, y todo eso lo están pasando. Pero esas personas que nos dan, ahorita que nos dan el TPS, definitivamente deberían de aplicar, porque si no lo hacen, las personas perdí el hilo porque se me apareció una cosita ahí. No te preocupes, no te preocupes. Sí, bueno, hay muchas otras preguntas. Yo también me perdí porque se te fue el audio y no te agarré. Entre otras consultas, abogado, conversamos con el abogado doctor López. Hay otros abogados que piensan que no se puede aplicar si vienes de otro país. Sí, si tienes reubicación firme en ese país, no vas a poder aplicar, porque volvemos al punto del causal de inadmisibilidad que está implícito en los TPS, que es que las personas no deben de venir de residir de Venezuela, que en este caso es el país de la designación. Así que las personas que hayan tenido residencia o vengan de residir en un tercer país, típicamente no van a ser elegibles. Así es. Bueno, vamos a ir concluyendo, Héctor. Hay esta gran oportunidad que se le está dando a todos los venezolanos, no la podemos desperdiciar, dicen algunos por aquí, comentarios que estoy leyendo. Asilo pendiente sin entrevista puede aplicar el TPS. Bueno, ya le explicaba que sí. Solamente es válido por un año. Creo que son 18 meses, Héctor. Sí, y de eso es que estábamos hablando cuando se me fue el hilo. Exacto. De que típicamente cuando el gobierno decide pasar este tipo de medidas, no lo va a hacer para cortarlo a los 18 meses, sino que por el contrario, es con la intención de dejarlo permanentemente por todo el tiempo que las circunstancias que dieron origen a este TPS inicialmente estén dadas, estén presentes. Así que mientras en Venezuela existan las condiciones que el gobierno y el Departamento de Estado consideran que no son seguras para el retorno de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos a Venezuela, esas personas van a poder seguir gozando de un TPS, y el gobierno tiene la intención de continuar extendiéndolo. Entonces, por supuesto que es un gran beneficio. Todo el mundo que encaje dentro del criterio debería de aplicar,
independientemente que tengan un asilo pendiente o no, porque el asilo, repito, no les confiere un estatus legal. Simplemente es un amparo provisional mientras se decide el asilo, pero si el asilo no es aprobado, la persona, por no tener un estatus legal, lo van a colocar en un proceso de corte, que quiere decir que se está iniciando un proceso de deportación en su contra. Eso no sería el caso si la persona tiene un TPS. Exactamente. Importante lo que dice, porque me acaban de preguntar, estoy en trámite de asilo, en espera de mi permiso, mi social, recomienda avanzar con la solicitud de TPS y otro permiso de trabajo, y efectivamente es lo que acabas de plantear, ¿no? Es correcto. Sí. Una persona llegó a Colombia, nació en Colombia, llegó a Venezuela desde pequeño, casado con venezolana. Si eres venezolano y estás aquí, puedes optar. ¿Correcto? Es correcto. Y acabas de mencionar un punto sumamente importante porque estás hablando de una pareja que uno es venezolano y el otro no. Fíjate tú que una de las características del TPS es de que si tú tienes el TPS, tú tienes un cónyuge que no sea venezolano, el cónyuge se puede adherir al TPS basado en que tú tienes un TPS como principal. Así que eso es uno de los puntos también. Aunque no seas pero no es individual, Héctor. Sí, la aplicación tienes que hacerla individualmente, la aplicación, pero estaría basado en que es cónyuge de una persona que tiene TPS. Claro, pero tendrías que esperar a que le aprobaran el TPS a esa persona. Es correcto, es correcto. O sea, lo puedes aplicar a la vez. Sí, se pueden aplicar conjuntamente. Pero si todavía no tiene la otra persona el TPS. No importa, porque se asume que desde el momento de la aplicación ya la persona es elegible. Si no le aprueban al principal, al otro no le van a aprobar al cónyuge tampoco. Por cierto, ¿es factible que el TPS no se le apruebe a alguien? Es factible, por supuesto. El TPS es una aplicación inmigratoria como cualquier otra y como tal te pueden decir que sí o que decir que no, pero no va a ser una razón discrecional. El motivo de la negación siempre va a ser una razón legal. Por lo menos, sí. si uno lee la aplicación del TPS, se da cuenta de que en ella está contenida una serie de información que te están solicitando, como cuántas otras nacionalidades tienes, como qué otros países has residido antes de venir a los Estados Unidos, y eso es parte de las cosas que ellos van a tomar en cuenta, si has sido persecutor de otros por razones de su raza, religión o nacionalidad, o opinión política, y bueno, y en fin, todo lo que son las partes de seguridad con respecto a delitos, a comisión de delitos, si la persona tiene una convicción de una felonía o dos delitos graves, dos delitos menores o más, va a ser primordialmente inelegible. Exactamente. Pudiera ser entonces inelegible, así que no todos van a tener, puede que no todos sean aprobados, pero bueno, la intención es ayudar a la mayoría de esta decisión justamente. Es correcto. Y de ahí se deriva, Sergio, de nuevo lo que estamos diciendo hace rato. Es importante que todo el mundo consulte su situación con un abogado. Habrán situaciones en donde ellos dirán, bueno, no tengo el dinero para poder pagar un abogado. Habemos abogados que podemos ofrecer planes de pago. Hay muchos allá afuera que también lo hacen. Sin embargo, es importante que por lo menos hagan una consulta inicial para determinar su elegibilidad y de ahí decidir si van a hacerlo con el abogado o no, o si lo van a hacer por su cuenta, pero que por lo menos confirmen que son elegibles. Así es. Gracias, Héctor, por todas estas importantes aclaratorias relacionadas con este tema. Son muchas las preguntas, algunas son muy específicas, porque claro, es normal, la gente quiere como que escuchar exactamente la respuesta a tu pregunta, aunque ya la dijiste, pero bueno, pero entiendo que tratamos de hacerlo lo más general posible para poder responder la mayor cantidad de inquietudes que hay con respecto a este tema, que seguirá dando de qué hablar y seguramente esta semana veremos muchos otros programas relacionados con este tema, porque seguramente pues vamos a hablar más de ello. Pueden seguir al abogado Héctor López, que está en su cuenta, @HJLopezLaw, por donde pueden seguirlo, por supuesto, también y preguntarle. Debes estar bombardeado, me imagino. Así estamos. Bueno, ya estamos en pie de lucha. Y ahorita voy a una entrevista de inmigración también. Así es. Un fuerte abrazo y gracias, Héctor. Chao, chao.